¿Y qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto, y yo que me alegro aquí. Tengo un man de a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V, a Héctor Daniel Pieri. También, a Martín 367. Y a Leo Gamer Pro. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. One Piece. La aventura irreal capítulo 321, 330. 321 Esta y esta falta de respeto, dijo Terbol, furioso. Toffee, tienes que hacer algo y... Las manos de Doflamingo se crisparon cuando las cuerdas a su alrededor comenzaron a tejerse, pero justo entonces... Luffy sonrió, lo había pensado bien. ¿No sería mejor matar a Mingo aquí mismo? Eso podría serle beneficioso a largo plazo. Sin Dressrosa, podría apoderarse de ella y ganar notoriedad, entre otras cosas. Y Sanji también parecía enojado, y si luchaba, podría ganar experiencia y fuerza contra Mingo. Ganara o no. Después de eso, podría simplemente acabar con todo. Nadie sabe que Mingo está aquí, y mucho menos el gobierno mundial. Si lo supieran, Morgan, que los vigilaba, me lo habría notificado. Así que, como Mingo actuaba solo, podría matarlo aquí y ahora. Y si lo descubrían después, podría inventarse una historia sobre cómo Doflamingo intentaba cazarlo o algo así, y tenía que acabar con ello. Al fin y al cabo, eran piratas. Así que tenía que acabar con él. La fruta de hilo sería una buena fruta para Vivi, pensó Luffy, ya haciendo planes de lo que iba a hacer después de la muerte de Doflamingo. La única salvedad era que Luffy no sabía si este Doflamingo era un clon de cuerda. Pero considerando que había bastantes miembros de su tripulación allí, podría ser auténtico. Además, para el Haki de Luffy, parecía real. Claro que Luffy no había visto un clon como base para juzgar. Justo cuando ambas tripulaciones piratas se estaban poniendo tensas, sonó una llamada que los detuvo a ambos. Pere y un pequeño caracol transpondedor zumbó del bolsillo de Terbol, atrayendo toda la atención hacia él. Al mismo tiempo, el bolsillo de Sanji vibró con su propio caracol transpondedor. Uno básico, no el negro que usaban para llamadas cifradas. Ambas partes fruncieron el ceño y recibieron la llamada, al mismo tiempo. Habla el almirante de flota Sengoku, dijo Sengoku desde el caracol transpondedor de Doflamingo. Es tu abuelo, maldito mocoso, dijo Garp mientras comía patatas fritas del caracol transpondedor oficial de sombrero de paja. ¿Por qué oigo la voz de Sengoku desde ahí? ¿Acaso esta cosa hace eco? Está haciendo lo mismo aquí, raro, dijo Sengoku. ¿A quién le importa? Mocoso. Sí, y antes de que preguntes, Mingo está frente a mí. Eso podría estar causando el problema ecológico, dijo Luffy, pensativo. Y date prisa, viejo, iba a darle una paliza. Maldito niño. Así les hablas a tus mayores. Eso no es lo importante, Garp. Dile a tu nieto que no luche contra Doflamingo. Una pelea entre dos señores de la guerra debilitará nuestras fuerzas contra Kaido, dijo Sengoku. ¿Me oyes, héroe caído Luffy? Sí, dijo Luffy con naturalidad. Pero creo que Kuina o Sanji serían más adecuados, si por desgracia le pasa algo, son lo suficientemente fuertes. Le habría ofrecido a Zoro, pero hace poco lo ascendieron a mi vicecapitán, así que... ¿Por qué tú? Gruñó Doflamingo, mientras Garp reía de fondo. Ja.
Por favor, no hagas eso. Dijo Sengoku, ya estresado. Además, lo que hizo Doflamingo al poner a Barba Negra en tu contra estuvo mal, pero... ¿qué hice ahora? Preguntó Doflamingo sin entender lo que decía el almirante de flota. Agarró el caracol transpondedor. Escucha, viejo, si hubiera querido eliminar al nuevo mocoso, lo habría hecho yo mismo, no soy un cobarde. Oh, eso es viniendo de un hombre que acusó injustamente al capitán de detener uno de sus barcos negreros, dijo Kuina, tarareando. O quizás alguien está intentando enfrentarlos. Todos los grupos, incluidos los marines, se detuvieron por un segundo. Lo que dice la chica tiene sentido, dijo Garp rompiendo el silencio. ¿Pero quién querría enfrentar a dos señores de la guerra? Preguntó Sengoku. En fin, da igual. Ambos tienen prohibido pelear. Sí, Luffy, no le des una paliza a ese mocoso fibroso, o Sengoku me cortará las papas fritas de la semana, añadió Garp con seriedad. Bueno, me tengo que ir, Bogard está preparando un té delicioso. Adiós. Con esto terminó la llamada de Luffy. ¿Té? Maldito Garp. Es mi té. Dijo Sengoku desde el otro caracol transpondedor. Tengo que terminar la llamada. Pero Doflamingo y Luffy, nada de peleas, es una orden directa de los 5 ancianos. Y con eso, también terminó la llamada. Vaya, bueno, eso pasó, dijo Luffy antes de mirar a Doflamingo. El señor de la guerra estaba tan cabreado que temblaba en su sitio. No le gustaba que le dieran órdenes, pero con lo que pasó. Tenía sentido. Se preguntaba por qué la isla de Haya estaba tan destruida. Antes de irse, Bellamy le había informado que Barba Negra luchaba contra el nuevo señor de la guerra. Y parecía que alguien lo había planeado y lo había hecho parecer obra de Luffy. Y también podía suponer que esa misma persona destruyó su propio barco negrero y culpó a Luffy. Así que, aunque estaba furioso, Doflamingo tampoco quería pelear, ya que Luffy parecía calmarse. Solo un tonto o un rey no teme al peligro, pensó Doflamingo, y sus instintos le dijeron que no debía poner a prueba lo que era Luffy. ¿Eres tú, Lau? Preguntó BB5, haciendo que todos movieran la cabeza hacia la chica que estaba parada un poco lejos del puerto y miraba a un sorprendido Lau, quien claramente intentaba esconderse. Cuando llegó, casi un pensamiento colectivo cruzó por sus mentes. Aunque eso no importaba. Luffy por otro lado quería darse la vuelta sabiendo lo que podría haber pasado. Lau. Doflamingo reconoció al niño y su sonrisa se ensanchó, saltando de donde estaba al aterrizar cerca de Lau. Y con un movimiento rápido, Lau se encontró con dificultades para respirar mientras Doflamingo lo sujetaba por el cuello. Lau estaba demasiado sorprendido y aterrorizado como para hacer nada. Con todo lo sucedido, su cuerpo no se había recuperado, a diferencia de los miembros de la tripulación del sombrero de paja. Así que no logró liberarse y fue atrapado. Bueno, si no es Lau. Lograste sobrevivir lo suficiente, Fufufuf, dijo Doflamingo, agarrando a Lau por el cuello. Joven maestro, y prometiste que no matarías a Lau. Gritó BB5, pero la ignoraron. Ah, ¿sí? Lo olvidé. Con el otro brazo retirado, Doflamingo miró fijamente a Lau, que estaba pálido. Ahora muere. 322. Con el otro brazo hacia atrás, Doflamingo miró fijamente a Lau, que parecía pálido. Ahora muere. Pero lo detuvieron cuando dos metales fríos tocaron el cuello de Doflamingo. Eran las espadas de Zoro, y tenía una mirada mortal. Ni lo pienses. La sonrisa de Doflamingo se tensó al gruñir. Reconoció al pirata, uno de los sombrero de paja, uno muy conocido. ¿Qué crees que haces, espadachín? ¿No oíste que los viejos nos impidieron luchar? No estoy aquí por ninguno de ustedes, compañeros de tripulación. Así que, quítame la espada de encima, cazador de piratas. Bueno, es parte de mi equipo, respondió Zoro con suavidad, con una sonrisa en el rostro. Luego miró a Lau. Lo eres, ¿verdad? Lau, que estaba a punto de morir, no podía creer lo desvergonzado que era Zoro. No era el momento de preguntarle eso. Pero, al mismo tiempo, repasándolo todo, dio un salto de fe. Le dedicó a Doflamingo una sonrisa temblorosa para fastidiarlo y asintió. Sí, vicecapitán. ¿Mira eso? Ya se está volviendo bueno en su papel. Kuina sonrió, mientras Sanji sonreía. Sí, bueno, esto cambia las cosas, dijo Luffy, acercándose a Doflamingo. Empezó a emanar vapor alrededor de su cuerpo al entrar en su estado de hombre león, igualando fácilmente la altura de Doflamingo.
Haz lo que sea, y te aseguro que te cortaré tan fino que no podrás coserte de nuevo. Doflamingo parecía furioso mientras movía sus cuerdas para atacarlos a todos, pero se detuvo cuando Luffy desató su propio haki, y Zoro hizo lo mismo. Pero a diferencia del haki de Doflamingo, era devastador. Era como si el caos y la muerte lo miraran fijamente, retándolo a hacer cualquier cosa. El aire zumbaba por la potencia, mientras el suelo bajo sus pies retumbaba y crujía. La presión del aire por sí sola distorsionaba el entorno mientras las nubes se dividían, con ellos en el centro. Incluso los cristales que rodeaban la ciudad simulada que sobrevivieron al día anterior se hicieron añicos. Una iluminación roja y negra brillaba alrededor de Luffy, y Zoro hizo que el espectáculo de haki de Doflamingo pareciera un mero juego de niños. TCH, presumir, dijo Sanji, un poco celoso de que Zoro consiguiera algo que él no. Mirándolo con asombro ante la enorme presión que ejercían su capitán y vicecapitán. Ambos. Kuina no dijo nada, solo sonrió mientras apretaba más fuerte la empuñadura de su espada. Monstruo, refunfuñó Anjor. A diferencia de ellos, él tenía que luchar para mantenerse en pie. Un sudor frío le corría por la cabeza. Pero al menos podían soportar la embestida. En cuanto a la tripulación del Don Quijote, el aire era sofocante, pues se ahogaban y caían al suelo intentando respirar. Incluso Doflamingo sintió el miedo apoderándose de él, pues sus instintos le decían que se alejara lo más posible de las bestias. Perra, te reto, dijo Luffy, sonriendo con sus colmillos. ¿Te reto 2 veces? Yo iré, dijo Doflamingo, bajando a Lau. Sabiendo que libraría una batalla perdida. No solo sentía peligro por Luffy, sino también por Zoro, eso sin contar a la chica que derrotó a Crocodile ni al cocinero rubio que parecía demasiado ansioso por arrancarle la cabeza. Luffy sonrió, bien, antes de que su mano avanzara rápidamente y golpeara a Doflamingo en el estómago. ¡Ay! El usuario de cuerda se inclinó un poco, y la fuerza del repugnante puñetazo le dejó una marca permanente en el estómago. Doflamingo intentó no moverse, pero un segundo después, su cuerpo finalmente se recuperó y se dio cuenta de la fuerza del golpe. Cayó al suelo, tosiendo sangre y escupiendo. ¿Qué clase de poder era ese? Sus órganos estaban dañados e incluso sentía la espalda fracturada por el puñetazo. Doflamingo estaba furioso, lo habían pillado desprevenido. Ese cabrón, gruñó, mientras mentalmente ordenaba a sus cuerdas que se movieran y atacaran. Malditas sean las consecuencias. Pero era demasiado tarde, pues Luffy ya le había dado una patada en el costado. Su cuerpo se dobló alrededor de la pierna de Luffy, antes de ser arrojado, atravesando la figura decorativa estilo flamingo de su barco, destruyendo la vela delantera y deteniéndose en la segunda. Joven maestro. Gritaron varias voces, despertando por fin de su estupor. Pero a diferencia de Doflamingo, les aterrorizaba incluso enfrentarse al nuevo señor de la guerra. Luffy gruñó. Salgan de la isla antes de que cambie de opinión y ponga la cabeza de ese bastardo en una pica. Dijo, pero nadie se movió demasiado asustado o lento para procesar lo que dijo. Ahora, lárguense. Rugió a Luffy como un león, y el resto de la tripulación de Doflamingo se apresuró a partir hacia su barco. Luffy podría haberlos matado aquí, pero no lo hizo. No quería enemistarse con Sengoku y los ancianos todavía. En el panorama general, Doflamingo no representaba una amenaza. Pero aún podría causar problemas en el futuro. Por eso planeó matarlo en la próxima guerra. Así, Lau podría vengarse mucho antes y Luffy ni siquiera tendría que asumir la culpa. Podría hacerlo pasar por una víctima de la guerra. Vives unos días más, Mingo. Pero no te preocupes, la próxima vez me aseguraré de que no vivas. Doflamingo ya estaba noqueado, y sin nadie dispuesto a poner a prueba la afirmación de Luffy, corrieron con la cola detrás de las piernas. Cuando el barco partió, Luffy finalmente miró a Zoro y a Lau. No me digan que estuvieron perdidos en el bosque durante 1 hora, dijo divertido. Zoro refunfuñó sin mirar a los ojos a su capitán, mientras Lau le masajeaba el cuello dolorosamente. Incluso a él le pareció estúpido que estuvieran perdidos en la selva destruida durante tanto tiempo. ¿En qué se metió? N/A. Lau está en la tripulación. Sí. 323 Así que nos despedimos, hermano, dijo Luffy, mirando a Ace y a Masque de Uce, que estaban en su pequeña balsa impulsada por las llamas de Ace. De noche, su barco era fácilmente visible. ¿Seguro que no quieren ir a una isla en el cielo? Ace negó con la cabeza. Bueno, para ser sincero.
Yo también lo esperaba con ansias, pero bueno, surgieron imprevistos, dijo. No dijo que la salud de Barba Blanca estuviera empeorando ni que Marco lo hubiera llamado para que regresara. Aunque confiaba en su hermano, Marco le advirtió a Ace que no le contara la noticia a nadie. Aunque esa no era la única razón, Marco también se sentía un poco abrumado, ya que Kaido y su tripulación se estaban volviendo demasiado alborotados con su acaparamiento de poder y atacaban islas bajo la protección de Barba Blanca. Así que Ace tuvo que ir a recuperar su posición como líder de la segunda división. Luffy asintió, bueno, cuídate entonces y dijo, detrás de él el resto de los sombreros de paja también se estaban despidiendo. Y algunos, Chopper, Honey, Yosaku y Bartolomeo, incluso lloraban. Ace les había causado una gran impresión. Me cabrearé si se pierden la cena, dijo Sanji, lanzándoles una bolsa enorme. Una bolsa enorme llena de comida. Así que no se olviden de comer, malditos cabrones. Al ver la comida, Ace casi lloró. Sanji, únete a mi tripulación. Masque de Uce resopló, mientras Luffy simplemente se rió. Mira, mi tripulación tiene al mejor cocinero. Dijo Luffy con orgullo, mientras Sanji se quejaba como un anciano. No lo llevaba muy bien debido a todos los elogios. Cállate, idiota. Solo acepto elogios de las mujeres. Acepta el cumplido, cejiblanco. Dijo Zoro, antes de volverse hacia Ace y sonreír. La próxima vez, ganaré yo. Ace simplemente sonrió con suficiencia. Veremos qué llamas son las más fuertes. Oye, no te olvides de mí, dijo Kuina desde un lado, la próxima vez, tendrás que tener cuidado, también toma esto. Dicho esto, arrojó una carta que Ace atrató. Oh, es una carta de amor para mí. No deberías haberlo hecho, bromeó Ace, moviendo las cejas. Kuina hizo una mueca de disgusto, destrozando la confianza de Ace. Eso es para Uitei Bai, dáselo, ella sabrá qué hacer. Sin siquiera reconocer lo que Ace había dicho antes. Ace miró hacia abajo casi como si una nube triste estuviera sobre su cabeza, mientras que Masque de Uce le daba palmaditas en la espalda. De todos modos, dejando de lado las bromas y las crisis existenciales y te extrañaremos, añadió Luffy. Fuiste un buen muñeco de entrenamiento y Ace frunció el ceño con fastidio, antes de resoplar. Sí, claro, solo ten cuidado, dijo, antes de mirar a Sabo. Tú también. Sabo asintió con frialdad. No se preocupen, a diferencia de ustedes, tengo un buen historial evitando problemas. Tanto Luffy como Ace simplemente pusieron los ojos en blanco, antes de compartir una risa. Después de eso, Ace miró a Robin. Cuídate, hermanita. Dijo, antes de flexionar su brazo derecho. Si tienes algún problema, no olvides llamar. Robin solo rió entre dientes, sin mencionar que por edad era mayor. Parecía que el ego de Ace no le permitía considerar a nadie más grande que él. Claro, cuídate, dijo en voz baja. Mentiría si dijera que no extrañaría al usuario de fuego. Puede que a veces fuera un poco impulsivo, pero Ace era un buen hombre. Es hora de irse. Con eso, Ace no se detuvo. Y puso en marcha su balsa, Striker. Llamas salieron de la parte trasera, rugiendo como un motor, antes de despegar. Todos lo vieron alejarse, iluminando el mar oscuro. Su pequeño barco incluso era visible al cruzar el horizonte. ¡Qué genial! Dijeron Chopper, Honey, Yosaku, Bartolomeo e incluso Usopp al mismo tiempo. Luffy silbó. Tengo que conseguirme uno de esos y al oír eso, el ancla que estaba a un lado tarareaba, frotándose la barbilla. Quizás podríamos hacer algo con la motobarco pequeño, murmuró. Usopp parpadeó y miró en su dirección. ¿Te refieres a la cosa vieja que los hermanos monos encontraron en las profundidades del mar? Anchor asintió y estaba a punto de hablar cuando Robin intervino. Una vacilación y se llama vacilación. Dijo. Había buscado los libros viejos en el almacén y por la descripción, creo que eso se llama vacilación. Aunque Luffy tenía sus propios conocimientos, la tripulación del sombrero de paja también conocía las Islas del Cielo gracias a los libros que consiguieron en Little Garden. Principalmente, los libros de registro detallaban mucho sobre ellas. Lo completamente diferentes que eran y cómo había maneras de llegar allí. Curiosamente, Tsurara Oikawa también mencionó que la primera vez que fueron allí fue con la ayuda del arroyo No Cap. «¡Guau! ¿En serio?», dijo Usopp. Mencionó algo sobre su funcionamiento. No encontré ningún motor ahí. Robin asintió. Decía algo sobre diales y cómo los diales de viento o diales de aliento y algo que está hecho de mariscos.
Podría ser algo local de las Islas del Cielo y esas eran las principales cosas que las operaban. Pero no vimos nada parecido, ¿verdad? Preguntó Anchor a Usopp, quien negó con la cabeza. Bueno, al menos sabemos qué buscar. Luffy sonrió. Parecía que Robin se estaba haciendo muy útil. ¿Hay algo más que podamos hacer antes de irnos? Robin tarareó. Tierra, dijo, atrayendo varias miradas de la tripulación. En las Islas del Cielo, la tierra es muy valiosa. Allí la llaman Beard, así que sería prudente que lleváramos un poco. También se puede intercambiar como moneda, ya que estoy bastante segura de que las bellis no tienen ningún valor allí. Luffy miró a Usopp y le preguntó, ¿cuánta tierra puedes reducir en unos pocos barriles? Usopp parpadeó, no lo sé. Luffy sonrió. Tendremos que averiguarlo entonces. Con esto, el resto de la tripulación comenzó a prepararse para su viaje. 324 El resto de la tripulación comenzó a prepararse para el viaje. Principalmente, abasteciéndose de comida y otras cosas. Luffy también se acordó de llevarse los restos del pacifista. Ya estaban en su almacén, reducidos para tener espacio para otras cosas. El Going Merry estaba equipado con alas que le permitían planear sobre el arroyo No Cap. Cricket y los hermanos Monkey colaboraban con las tareas del barco y también los acompañaban en el viaje. Aunque Luffy mencionó que necesitarían unirse a su gran flota si encontraban la ciudad de oro. Y, por supuesto, todo el oro sería suyo, a menos que Luffy compartiera algo. Lo cual Luffy sí tenía intención de compartir, pues también quería ganarse la confianza de Cricket. A diferencia del canon, Cricket aquí era un pirata competente y un buen luchador. No tan fuerte como su antepasado Nolan, quien podía decapitar a un rey marino con un solo golpe de espada. Pero tenía el potencial. Cricket había estado holgazaneando durante algunos años, ya que prácticamente detuvo su viaje para limpiar el nombre de Nolan, pero incluso con eso, el tipo tenía una fuerza decente. Aún así, no era nada excepcional como Law Kid. Pero bueno, esos eran futuros candidatos a Yonko. Si quería expandir su gran flota, necesitaría gente que no solo fuera fuerte, sino también leal. Y la valentía con la que Cricket actuó contra él al descubrir que la isla estaba siendo destruida por culpa de Luffy, le permitió comprender mejor su personalidad. Cricket no era un cobarde. Y si ese tipo de hombre se uniera a su gran flota en el futuro, él y su tripulación podrían ayudar a su organización de cazarrecompensas a aprender a buscar tesoros bajo el mar. Tenía planes para él en el futuro. Así que, además de cargar unas cuantas toneladas de tierra o Beard con la ayuda de Usopp, no tenían mucho más que hacer por ahora. El No Cap Stream solo se realiza 5 veces al mes. Y había muchas posibilidades de que ocurriera hoy o mañana. Así que, después de empacar todo, toda la tripulación y algunos más subieron al Going Merry. Lo primero que pasa después de unirme a su tripulación es que me arrastran a un viaje posiblemente suicida, dijo Law, mirando a Luffy con una mirada de cansancio. Todos ustedes son unos maniáticos, y nos vas a hacer sonrojar. Sparky le guiñó un ojo, provocando un gruñido del nuevo miembro de la tripulación. Como todos en la tripulación, no apreció el primer día de entrenamiento. Pero al menos estaba consciente. Beppo, en cambio, quedó inconsciente. El pobre bisón parecía no poder seguir el ritmo. Aún así, incluso con sus cuerpos heridos, Law y Beppo eran muy duros. Luffy habría comenzado su entrenamiento mucho más tarde, pero querían empezar de inmediato. Y aunque estaban heridos, ambos eran médicos y conocían sus cuerpos lo suficiente como para aceptar el entrenamiento. Aunque Sparky quizás se excedió un poco. Solo un poco. Mientras el Going Merry flotaba en mar abierto esperando la corriente, la tripulación cantaba, reía y disfrutaba de sus momentos como ningún otro. Sanji incluso les dio un festín, así que la noche fue muy divertida. Tan pronto como el sol asomó por el horizonte, el mar empezó a temblar y a grunir. Luffy sonrió. Es hora. Muévanse todos. Muévanse. Nami gritó órdenes mientras el viento arreciaba. Momoa ya no tiraba del barco. El rey del mar, encogido, estaba con Achan en la cubierta del barco, junto con otros. Aún así, incluso sin Momoa tirando del barco, el Going Merry iba mucho más rápido debido a que Sanji le dio un aumento de velocidad. ¿Ya oíste a los camaradas? Gritó Sanji. Muévanse. La tripulación se apresuró a colocar su barco en la posición óptima. Pudieron ver que una parte del mar se había hundido considerablemente y estaba burbujeando, indicando el lugar del arroyo No Cap.
El Going Merry llegó a tiempo, justo cuando el mar comenzaba a subir. Masirai, tengo miedo. Yo también, Shouhou. Los dos hermanos monos se abrazaron mientras comenzaban a encogerse, solo para recibir un golpe en la cabeza por parte de Cricket. Tengan más agallas. Gruñó Cricket. O mejor cállense, ¿por qué vinieron? No podíamos dejarte, jefe. Gritaron ambos al mismo tiempo. A su lado, se veía de Beppo y Chopper aferrados al mástil del barco. Mientras Zoro dormitaba tranquilamente, Sabo también estaba sentado en el barco, tranquilo, anotando cosas en un cuaderno. Sabo podría usar la información de las Islas del Cielo en el futuro para establecer bases sobre las nubes. Así que quería anotar cualquier cosa importante para el futuro. Honbi y Yosaku celebraban con un pequeño baile, dando vueltas uno alrededor del otro, tomados de la mano. Ya acostumbrados a las peligrosas aventuras de la tripulación. Incluso Usopp tenía un pánico bastante manejable en su rostro. Si hubiera sido su yo anterior, se habría cagado en los pantalones. Pero su mayor confianza residía en que conocía a Geppo, así que si se caía, podría levantarse. Nico Robin también sonreía. No todos los días se podía ver una isla en el cielo. Oye, Achan, ¿y crees que encontraremos sirenas allí? Preguntó Barto. El hombre pez de 6 manos en cuestión lo miró con expresión paralizada. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, escuché que las sirenas eran como ángeles, ¿y qué? Se encogió de hombros mientras se erguía, preparándose para recibir sus órdenes. Antes de que Achan pudiera decir nada, Luffy gritó. ¿Estás listo, Barto? Él dijo. Hazlo. A la orden, capitán. Dijo mientras una barrera verde comenzaba a formarse bajo el barco. Barto forcejeaba, con el sudor corriéndole por la cara, pero seguía el ritmo de la enorme construcción que cubría el botín del barco. ¿Listo, capitán? Luffy sonrió. Nami, te toca. No hace falta que me lo repitas. Dijo mientras estiraba los brazos mientras un líquido naranja empezaba a salir de sus manos, cubriendo las alas, haciéndolas más fuertes y largas. Listo, dijo con una sonrisa. Como todos en Arabasta, también tuvo que entrenarse. Comió la fruta de Arce Logia después de considerarlo todo. Aunque no era tan poderosa como otras Logia, lo compensaba gracias a la creatividad de Nami. Sobre todo después de ser entrenada por Mr. 3, quien tenía poderes similares a los suyos. En Arabasta, Galdino la había ayudado con sus poderes. Por eso podía hacer este tipo de cosas. Dependiendo de su concentración, el arce podía ser duro como el acero o blando como la miel. Así que podía usarse para muchas cosas y era lo suficientemente resistente como para perdurar. Chispa. Sanji. Prepárate. Gritó Luffy. Si el empuje es demasiado fuerte, reduce la velocidad, si es demasiado lento, acelera. Ambos asintieron. Y por último, Luffy miró al resto de la tripulación, que ya palidecía por el miedo o la emoción. Agárrense al barco con todas sus fuerzas, este viaje va a ser un poco accidentado. Y así, el No Capestream rugió desde el océano como si fuera un león, empujando a Going Merry hacia el cielo. Mientras Luffy reía y la tripulación entraba en pánico, el Going Merry estaba relativamente seguro para el viaje. Pero, por supuesto, las cosas no seguirían igual. 325N/A. Hola, chicos. Este es el comienzo de Skypiea. Antes de eso, veamos algunas escalas de poder. Además, Luffy llegó un poco tarde a Skypiea, así que en ella ha comenzado su ataque, aunque mucho más lento, ya que no tiene prisa como en Canon. De todos modos, la escala de potencia, el poder actual de Luffy es mayor que el de Doflamingo y Jack. Pero es igual o incluso más débil que el de Katakuri. Principalmente por su Haki avanzado. Aunque aún puede ser superado con su velocidad, como hizo Kaido contra Luffy. Por eso lo estoy haciendo igual o incluso más débil que mi Mochi Boy. Entre hermanos, Ace sigue siendo el más fuerte, y sigue siendo el rey insignificante. Jaja. Principalmente por el despertar de la fruta del diablo. Los despertares de Logia se tratarán como potenciadores originales en mi historia. No como cambios climáticos, como se insinúa. Son similares, pero diferentes a la vez. En fin, después de Ace está Sabo. Sabo también despertó su Haki C durante la pelea contra Barba Negra. Y también tiene Haki de armamento avanzado. Puede que aún no tenga una fruta del diablo. Pero eso cambiará en este arco. Lamentablemente, por ahora, Luffy sigue siendo el hermano más débil. Aunque no por mucho tiempo.
Bueno, quizás un poco más. Jejeje. Calificaría a Sparky y Zoro de manera similar en lo que respecta a la práctica en una pelea. Lo mismo pasa con Kuina y Sanji. Algunos podrían preguntarse, ¿en qué se parece Zoro a Sparky en términos de poder? Zoro tiene los 3 Haki. Sparky solo tiene el Haki de observación. Es cierto. Pero y solo tener Haki no significa que serás el vencedor de una pelea. Algunos podrían olvidar esto, pero déjame recordarte y Logias parece todopoderoso en la primera mitad del Grand Line. Pero los jugadores se confían demasiado, y ¡zas! Un puñetazo Haki y estás muerto. Pero no olvides que esto funciona en ambos sentidos. Las logias dependen demasiado de las habilidades de sus frutas. Pero Vergo hizo algo similar. Tenía un Haki de armamento de nivel posiblemente superior. Podía cubrirse todo el cuerpo con él. Pero Lau lo cortó como si fuera una verdura en una tabla de cortar solo con sus poderes frutales. Esto se explicará más adelante, al hablar de los poderes de Enel. El Haki es poderoso, pero no lo es todo. Las logias son poderosas, pero no lo es todo. Esto solo considera el Haki normal, no la aplicación avanzada ni el despertar de DF. A partir de ahí, las cosas pueden ir en cualquier dirección. Espero que entiendas por qué digo esto. Zoro puede tener poder y rudeza a su lado. Pero Sparky ha demostrado capacidad de pensar rápido y actuar con cautela. Así que estaban igualados. Aparte de eso, Kobe y Jin están en un nivel similar. Los demás miembros de la tripulación están bajo su control en cuanto a poderes, con la excepción de Lau. Principalmente por cómo funcionan sus poderes. De cualquier modo, además de los sombreros de paja, hablemos de Enel. Algunos dirán que, en el canon, Luffy pudo vencerlo gracias a la debilidad natural de Enel hacia su fruta. Si bien estoy de acuerdo con esta afirmación, olvidas algo. Esa es la velocidad de Enel. Enel es pésimo en velocidad. Aunque es rapidísimo. ¿Por qué? Porque incluso el CP9 Blue no estaba atacando a Luffy en Enies Lobby la primera vez. Sin mencionar a otros personajes como Kaku o Robluchi. Aunque cambio mucho en mi fic, suelo ceñirme al material canónico. En One Piece, la mayoría de la gente minimiza el poder de los personajes y, sobre todo, la velocidad. Como cuando está escrito de forma que los poderes de Barba Blanca podrían destruir el mundo. Y por algo lo dice. Que no sea de BZ y no estés destruyendo planetas no significa que el viejo chivo no sea poderoso. En Marineford, sus terremotos creaban tsunamis en islas muy alejadas de la línea principal. Incluso los almirantes de la marina temían que intentara hundir la isla. Se pueden ver las cosas de muchas maneras. Yo las veo como la forma en que Oda intentaba representar un personaje. En el caso de Barba Blanca, la razón por la que no se esforzaba al máximo, incluso en su vejez y estado medio muerto, era que sus hijos podrían morir si usaba todos sus poderes. En fin, cuando se trata de velocidad, muchos fans también intentan justificar y negar la velocidad de los personajes de One Piece. Como si todavía pensaran que Kizaru no es tan rápido como la luz, o que solo puede ir a esa velocidad cuando hace Yata no Kagami. Eso es ser hipócrita. En muchos pasajes, Oda afirmó claramente que está a la velocidad de la luz o incluso por encima de ella. No es solo él. Por supuesto, si nos basamos en la lógica del mundo real, ese tipo de velocidad destruiría el mundo. Pero estamos hablando de One Piece aquí. La lógica tiene su propio significado aquí. Por lo tanto, basarlo en el mundo real no justificará cómo está escrito. Incluso justo después del salto temporal, Luffy esquivaba tranquilamente las balas de luz de pacifista, diseñadas para replicar los poderes de Kizaru. Y sabemos que Vegapunk es un perfeccionista. Así que, por supuesto, esos ataques son a la velocidad de la luz. Incluso antes del salto temporal, Zoro, al luchar contra Kuma, esquivaba sus ataques con las patas, que se dice que también son a la velocidad de la luz. Aunque lo hacía con mucha dificultad. En mi opinión, hay varios personajes en One Piece que parecen tener pies más rápidos que la luz: Shanks, Kaido, Big Mom, Katakuri, Luffy, Garp, todos los almirantes y también Kizaru. Pero te preguntarás, ¿cómo puede Kizaru superar la velocidad de la luz, siendo un humano ligero? De nuevo, amigo, estás pensando en términos de lógica del mundo real. Kizaru puede ser ligero, pero también es humano. Por lo tanto, su velocidad base es la de la luz, pero puede superarla porque también es humano. Por eso, aunque algunos personajes puedan mostrar pies ligeros, Kizaru podría ser el más rápido, ya que van más rápido que la luz.
En fin, por eso digo que la velocidad de Enel es buena. Pero se queda corta, ya que incluso vimos a Nami y Gunfire reaccionar a sus ataques. Sin mencionar que no pudo esquivar los golpes de Luffy. Podría ser golpeado por Luffy, lo admito, eso le impactó. Juego de palabras intencionado, pero eso no significa que se dejaría golpear, a menos que no pueda. Por eso, en cuanto a velocidad, es muy deficiente. Pero en cuanto a poder destructivo, es una bestia diferente. Yo pondría sus capacidades destructivas al nivel de primer comandante. La cantidad de destrucción que puede causar es simplemente surrealista. ¿Por qué? Bueno, aparte de la fruta de barba blanca, no creo que ninguna otra fruta haya demostrado tener un poder destructivo tan alto. Incluso sin Aki de armamento, su poder tiene muchas posibilidades de destruir cualquier isla si lo intentara. ¿Quién necesita armas antiguas cuando tienes esto? Pero y también le falta durabilidad. Mi hombre es un cañón de cristal, de principio a fin. Así que, para mi historia, adapté su velocidad a la que la mayoría de ustedes desearía, casi dándole un tratamiento de congelación. Es decir, entrenó. Y también mejoré su defensa. Pero hay una razón para eso. No voy a hacer a cualquier personaje más fuerte sin explicarlo. Así que espero que lo entiendas. En fin, ya basta de quejarme. Disfruta la historia. Los habitantes de Shandora tenían el rostro decaído. Parecían personas que habían renunciado a la vida. A su alrededor reinaba la destrucción. En medio del desolado paisaje, se extendían los inquietantes restos de una aldea antaño próspera, ahora reducida a una sombra fantasmal de lo que fue. El aire estaba cargado de silencio, solo interrumpido ocasionalmente por los inquietantes susurros del viento entre las ruinas quemadas. Las pequeñas casas que una vez se alzaban orgullosas unas junto a otras quedaron reducidas a esqueletos carbonizados y desmoronados. Sus paredes, antes pintadas con vibrantes colores y adornadas con pintorescas decoraciones, se alzaban ennegrecidas y agrietadas, apenas reconocibles. Los edificios históricos tampoco se salvaron de la crueldad. No solo eso, sino que, pasar a lo que pasara, se aseguraron de matar a todo el ganado y destruir toda la cosecha guardada. Sin dejar nada para los shandoranes. Los propios shandoranos resultaron heridos. Todos llevaban vendas en las heridas. Los aldeanos, compuestos por orgullosos guerreros, parecían perdidos en la derrota, como si acabaran de sobrevivir a una guerra perdida. «Wiperi, ¿tenemos que hacer algo?», preguntó Raki, la guerrera. «Hemos perdido a casi la mitad de nuestra tribu y no podemos seguir así. Esto no es forma de vivir». Pero el orgulloso guerrero conocido como Dipper no habló. Miró al suelo. «Respóndenos, maldita sea», dijo, sujetándolo por el cuello. «No tenemos nada por qué vivir». Pero él no dijo nada. Ella gruñó antes de preguntar otra cosa. «Entonces no nos respondas. Pero dinos al menos, ¿por qué trajiste a ese hombre aquí?», preguntó Raki mientras señalaba al anciano herido que estaba sentado en el suelo. Aunque, a diferencia de ellos, parecía más un caballero que un miembro de la tribu. Era Gunfire, el antiguo líder de Esquipiea. Además, parecía estar apenas con vida. Wither no la miró a los ojos, bajó la vista al suelo. No podía dejarlo en paz. Después de un rato, dijo: «Puede que el viejo fuera nuestro enemigo, pero es la única razón por la que estoy vivo. Y yo, simplemente le devolví el favor». Dijo. No podía dejarlo en paz, o en él lo habría matado. Raki resopló, masajeándose el puente de la nariz. «De todas formas, da igual», dijo. «En él descubrió nuestra aldea oculta. Así que da igual», intentando convencerse a sí misma y no a los demás. Raki quería decir más, pero Kamakiri le puso una mano en el hombro. «Ya basta, ustedes dos». Suspirando, dijo: «Lo hecho está, y como dijiste, en él ya sabe dónde está nuestra aldea, lo destruyó todo, y tampoco podemos irnos de la aldea. En él les había advertido que mataría a cualquiera que intentara siquiera abandonar su aldea. Y con lo que había hecho anteriormente, nadie quería saber si estaba fanfarroneando o no. Pero tenemos que hacer algo», y gritó Aisha, la niña. Los demás bajaron la mirada. En los últimos días, la situación había sido terrible. Enel y sus lacayos estaban causando estragos. Mataban a gente al azar, ya fueran shandorianos o esquipianos. Nadie estaba a salvo. Era casi como si estuvieran trastornados. Casi parecía que ya no le importaba gobernar el lugar.
Tanto era así que el antiguo gobernante de Esquipia, Ganfall, había acudido en busca de su ayuda. El hombre incluso rogó a los Shandorianos que lo ayudaran a derrocar a Enel. Pero en ese momento, Wiper se negó. Desconfiaba del ex líder, ya que Ganfall podría querer tomar el poder si lo ayudaban. Más bien, Wiper quería colocar a un Shandorano en el trono. Si no a él, entonces a cualquiera de su tribu. Así que reunió a todos los guerreros capaces y atacó. No necesitaban la ayuda de nadie. O eso creían. Pero estaban muy equivocados. El poder de Enel era inimaginable, al igual que el de sus 4 guardias. Todos los guerreros shandoranos de aquel día fueron derrotados. Algunos murieron, mientras que otros apenas lograron sobrevivir. Al no ver otra opción, Wiper se quedó atrás, permitiendo que los shandorianos restantes escaparan. Pero incluso él también habría muerto si Ganfall no hubiera llegado a tiempo. Se lo llevó e incluso lo cuidó hasta que recuperó la salud. Solo entonces Wiper se dio cuenta de que el viejo gobernante realmente hablaba en serio acerca de arreglar las relaciones entre los dos grupos. Pero las cosas no terminaron ahí. Un día después, Enel comenzó a destruir la isla Ángel y a asesinar a sus habitantes para enviar un mensaje a Ganfall. Al ver la angustia de la gente, Ganfall salió, y Wiper lo acompañó. Los dos guerreros lucharon codo con codo, y Wiper incluso usó el dial de rechazo, pero aún así fue una derrota. Algunas batallas simplemente no se podían ganar. Después de eso, en lugar de matar a Wiper, Enel tomó una decisión sádica y fue a su aldea. De alguna manera, Enel logró encontrarla. Su aldea siempre estuvo oculta. Una masa de tierra aparentemente pequeña, cubierta por nubes que los ocultaban. Y durante generaciones, la ubicación de su aldea permaneció oculta. Tras ser expulsados de Utperyar, los Shandorans hicieron de este lugar su hogar. Pero ahora estaba destruido. Pero ese no fue el final. Enel también le dio un último masaje. A partir de hoy, Enel iba a lanzar ataques relámpago aleatorios por su desafío. Solo se detendría después de 3 días. Pero mientras tanto, a los Shandoranos se les prohibía salir de la aldea, o serían asesinados. Lo que una vez fue un refugio seguro para el pueblo Shandorano, ahora se había convertido en su propia prisión. Enel iba a hacer lo mismo con los habitantes de la isla Ángel. Solo porque al autoproclamado dios le apetecía. Esta era la razón por la que la gente de Shandora estaba en apuros. Podían ver salir el sol. Pero hoy nadie quería eso. Todos estaban asustados y preocupados por quién podría atacar en él. 326 Tenemos que hacer algo. Dijo Kamakiri. No podemos rendirnos así como así, ese cabrón, ya ha matado a tantos, no puedo ver que esto suceda. Wiper no dijo nada, solo bajó la mirada. Es inútil y, dijo. Hemos luchado con todas nuestras fuerzas y quizá sea el fin. Quizá no haya otra salida. Y ahora que sabe dónde está nuestra aldea y nosotros tampoco podremos escapar. Entonces levantó la vista, con fuego en los ojos, y dijo. Si no hay otra salida, al menos voy a caer luchando. Los que no puedan luchar, las mujeres y los niños, tienen que irse de aquí. Quizás encuentren otro lugar donde quedarse pero al menos lucharé aquí. Los habitantes de Shandora se miraron y asintieron. Algunos se preparaban para abandonar sus hogares ya destruidos. Otros, para luchar contra Enel. También estoy de acuerdo contigo, dijo Ganfall, levantando su lanza. Lo último que este anciano puede hacer es luchar antes de morir. Pero en ese momento se escuchó un gran crujido que horrorizó a la gente que estaba alrededor. ¿Qué pasó? Preguntó Raki, mirando hacia el este. Ese sonido vino de la isla Ángel, por favor, no me digas que ya empezó. ¡Ak! Gritó Aisha, sujetándose la cabeza y llorando. Él mató a uno de los que estaban ahí, oí cómo su aura se apagaba. Él mató a uno de verdad. Los demás no sabían qué decir. Aisha era joven, pero era la usuaria de mantras más talentosa. Su alcance era suficiente para cubrir incluso la isla Ángel y el patio superior. En cierto sentido, su uso del mantra era incluso mejor que el de Enel. Tenemos que hacer algo. Pronto nos tendrán en la mira, pero Kamakiri ni siquiera pudo terminar sus palabras. También fue alcanzado por el rayo de Enel. ¡Ak! Los demás se protegieron los ojos y retrocedieron instintivamente, excepto cierta persona. Cuando la luz se apagó, todos los Shandoran se sorprendieron al ver algo. Aunque esperaban lo peor para Kamakiri, el Shandoran seguía vivo, pero había una razón para ello.
Gunfire llegó y agarró a Kamakiri, absorbiendo parte del peso del ataque y deteniéndolo con su lanza. Aunque Kamakiri y Gunfire resultaron gravemente heridos, nadie murió. Raki y todos quedaron impactados. Él salvó a Kamakiri, dijo, antes de arrodillarse rápidamente cerca de ambos y tomarles el pulso. Por ahora están vivos. Pero tenemos que hacer algo, o ambos estarían muertos. Aunque el sacrificio de Gunfire salvó al joven Shandoran, el ataque de Enel fue simplemente demasiado fuerte. Era como si casi todos los Shandorans pudieran oír la risa burlona de Enel. Al ver todo esto, el viejo líder de la tribu miró a la gran distancia y se preguntó si había algo que pudieran hacer. En ese momento el suelo blanco y nuboso que había debajo de ellos empezó a retumbar. No me digas que Enel está atacando de nuevo, dijo Raki con expresión horrorizada. No, dijo Viper, no es Enel y es Nokapestream. En ese momento, desde el horizonte, una enorme columna de agua se alzó desde el mar blanco. La velocidad de la presión del agua fue tal que la niebla se disipó, permitiéndoles ver la columna de agua que se extendía hasta el cielo. Por suerte, el arroyo Nokap estaba un poco lejos de su isla escondida. Pero cerca de su orilla, de lo contrario, su hogar podría haber sido completamente destruido hoy. Todos los habitantes de Shandoran se sorprendieron porque hacía años que no había un arroyo Nokap cerca de su aldea. Todos se agarraron a algo para no caerse. Tras ser expulsados de Upper Yard hace 400 años, los Shandorianos comenzaron a vivir un poco lejos. Los protegió durante años antes de que Enel los encontrara. Y ahora, al ver un arroyo Nokap tan cerca, se preguntaban si las cosas se complicarían aún más. Porque para ellos, el arroyo Nokap fue la principal causa de su ruina. Todos los Shandoranos sabían que Upper Yard era una isla allá abajo, antes de ser trasladado aquí. Y por eso la gente de Shandora lo odiaba. Pronto, el estruendo cesó y el arroyo Nokap dejó de fluir. Aunque todos los presentes podían oír un sonido proveniente de arriba. Miraron hacia arriba y vieron un pequeño punto en el cielo. Pero no era un punto en el panorama general. ¿Eso es un barco? Preguntó Viper, estupefacto. ¿Cómo llegó un barco tan alto? ¿No se detuvieron en el mar blanco de abajo? Esa no es la pregunta que deberías hacerte, idiota. Dijo Raki. El barco caerá sobre nuestra casa si no hacemos nada. Al oír eso, todos entraron en pánico, pero una voz los tranquilizó. No, lo atraparé, dijo con seguridad, aliviando la preocupación de todos. Pero entonces todos parpadearon, sin reconocer la voz de uno de los suyos. Giraron la cabeza hacia un lado, mirando al recién llegado que aparentemente apareció entre ellos. Vieron a un joven corpulento que llevaba un sombrero de paja. Aunque era joven, desprendía un aura de confianza y poder. En su espalda llevaba una naginata negra que parecía igual de letal. ¿Quién eres? Preguntaron todos al mismo tiempo. Luffy sonrió, sosteniendo su sombrero. Sí, soy Monkey Luffy. Y voy a ser el hombre más fuerte del mundo. Dicho esto, saltó por los aires y agarró el barco que caía en el aire sin dificultad. Espera, ¿estoy viendo visiones o simplemente está parado en el aire con un barco sobre su hombro? Preguntó Graham, mientras los demás asintieron. ¿Qué está pasando hoy? Preguntó finalmente el viejo jefe. Todos miraron estupefactos la escena mientras el joven llevaba solo el barco hasta la orilla, su pequeño tamaño ni siquiera luchaba con el peso del barco. Eso es genial. Seguro que puede ayudarnos. Dijo Aisa, corriendo hacia donde el joven había atracado el barco. Espera, Aisa. Pero ya era demasiado tarde. 327 fue divertidísimo. Dijo Bartolomeo, levantando los brazos. Llegamos a las islas del cielo. Genial. Para ser una isla en el cielo, ¿no es demasiado blanco? Apenas veo el suelo aquí arriba, dijo Kuina. A su alrededor, salvo el mar blanco, la aldea de Shandoran estaba cubierta de niebla blanca. Así que la tripulación quedó un poco decepcionada ante la vista. Cuando Luffy saltó del Going Merry para alcanzar el barco y llevarlo a la orilla, la mayoría de la tripulación seguía aferrándose al barco con todas sus fuerzas. Así que no vieron la aldea Shandorana ni a sus habitantes. Para entonces la niebla también había cubierto el pueblo. ¿Podríamos estar muertos?, sugirió Robin alegremente. No digas eso, gritó Usopp. Junto con él, Chopper, Beppo, Penguin, Shachi, Masira y Souhou asintieron. Parecía que no todos compartían el entusiasmo. Cobardes.
resopló Jin, sin importarle las quejas de sus compañeros. Vaya, qué aire tan fresco se siente por aquí. No solo eso y también es muy delgado, dijo Kobe. Así que ya lo resolviste, dijo Zoro. Me alegro. Por ahora me vuelvo a dormir. Lo único que haces es dormir, señaló Kuina. Cállate, mujer. Yak, ¿por qué me congelaste la ropa? Ahora está toda mojada. Kuina no lo miró, solo se ocupaba de sus asuntos. El resto de la tripulación también se estaba acostumbrando al cambio de presión atmosférica. Pero gracias al entrenamiento, no tardaron ni un minuto en adaptarse. Aunque a los miembros más nuevos les llevó un poco más de tiempo. Beppo, Shachi y Pingüino estaban en el suelo. Junto a ellos estaban los hermanos monos Masira y Shouhou. No pudieron soportar el cambio repentino. Aunque Lau y Cricket lo estaban haciendo mejor que ellos. Shachi y Penny también estaban un poco abrumados por lo que estaba sucediendo. Al despertar, no solo descubrieron que la mayoría de sus compañeros estaban muertos, sino que también eran miembros de la nueva tripulación del Señor de la Guerra. No les importó el cambio, sobre todo cuando Lau mencionó cómo habían ayudado a lidiar con los ataques a su tripulación. Aún así, ver tantos acontecimientos rápidamente les hizo conscientes de su debilidad. Sobre todo considerando que los demás miembros de la tripulación del sombrero de paja eran monstruos. Mientras tanto, Luffy regresó al Going Merry para supervisar a su tripulación. «Sabes que podría haber ralentizado la nave», dijo Sparky. «Solo querías presumir, ¿verdad? No sé a qué te refieres». Luffy se encogió de hombros con una sonrisa cómplice. Sparky puso los ojos en blanco y luego saltó sobre el hombro de Luffy. «Ya sabes, olvídalo». «Ja. La isla está hecha de nubes», dijo Nami con alegría mientras salía de la sala de navegación con su cuaderno de bitácora. «Qué ganas de documentar los fenómenos meteorológicos». «Si no le importa, también me gustaría una copia», dijo Sabo cortésmente. «Esta información podría sernos útil en el ejército revolucionario». «Claro, flautista», dijo Nami, sacando la lengua. «Pero costará un ojo de la cara». «Lo último de lo que tendremos que preocuparnos es del dinero, si estamos en lo cierto sobre la ciudad de oro», dijo Luffy, reflexionando sobre las payasadas de su esposa. «Y me pregunto si encontraremos un poneglyph aquí en Esquipia», y dijo Robin, tarareando una melodía. Luffy la miró fijamente. «Quién sabe, una ciudad tan antigua como esa debería tener al menos algo relacionado con la antigüedad». Encogiéndose de hombros, dijo. «Pero tengo el presentimiento de que podríamos encontrar algo allí». Al oír eso, Robin sonrió, una sonrisa sincera. «Ojalá que sí, entonces». ¿Es esto Esquipia?», preguntó Cricket, mirando a su alrededor y consultando el viejo mapa que encontraron del barco averiado. «Pensé que sería mucho más grande. Aunque es muy difícil verlo con toda esta niebla nubosa por aquí, sí», dijo Masera, mostrando la pose del tronco. «Sigue apuntando hacia el este». Y Nami parpadeó y miró su muñeca, donde había una pose de tronco. «¿Cómo no me di cuenta?». Se rascó la cabeza. Al oír el alboroto, todos en el barco la miraban. «Chicos, creo que aún no llegamos a Esquipia». «Pensé algo parecido», dijo Luffy. «Aunque vi gente aquí, creo que Cricket debería preguntarles sobre Esquipia. Quién sabe, quizá sepan algo sobre este lugar». «Esto no es Esquipia, tonto», gritó una vocecita, atrayendo la atención de todos hacia la pequeña figura. «Bueno, esto es parte de Esquipia, pero no es la isla principal. La isla principal está cerca de Upper Yard, y la isla Ángel está un poco más al este». «¿Eso es sí? ¿Un pequeño ángel? ¿Está perdida? ¿Cómo llegaste al barco? ¿Quieres dulces?» «Chicos, cállense», dijo Nami, haciéndoles callar a todos, mientras se acercaba al niño pequeño y se arrodillaba. «¿No eres adorable? ¿Cómo te llamas?» «Aisa». Ella dijo, «¿Cuál es el tuyo?» «Nami», dijo el navegante, sonriendo suavemente y dándole a la niña caramelos hechos de arce duro. La niña lo tomó en la mano antes de empezar a disfrutar del dulce. «¡Qué dulce!», exclamó. Nami sonrió, dándole una palmadita en la cabeza. «Oye, Aisa, pareces de aquí. ¿Puedes decirnos qué es este lugar? ¿Y por qué hay tanta niebla? Es difícil ver desde aquí». «Ah, eso, bueno, las nubes por aquí están un poco borrosas. Es un buen lugar donde construimos nuestra aldea para escondernos de los demás, aunque ahora está prácticamente destruida», dijo con tono sombrío. Al ver esto, Nami sintió lástima por ella.
De alguna manera, podía verse reflejada en su dolor. Era como si volviera de verse sufriendo la tortura de Arlon. No pudo evitar abrazar a la pequeña. Todo va a estar bien, ¿de acuerdo? Aisha no sabía qué decir, solo sollozaba, llorando sobre su hombro. Los demás en la nave no sabían qué decir, aunque todos sentían lástima por la pobre chica. Parecía que incluso allí arriba, los conflictos eran algo común. Después de un rato, Nami se separó de la chica, sonriéndole. No sé qué pasó. Pero seguro que podemos ayudarte, aunque, ¿podrías ayudarnos a cambio? No sabemos mucho. Y mis amigos y yo buscamos algo. Aisha la miró por un momento, antes de asentir, pero ¿realmente puedes ayudarnos? Lo que sea por ti, querida. Dijo Nami dulcemente. ¿En serio y? Entonces tienes que ayudarnos a matar a alguien, dijo Aisha rápidamente. Sin andarse con rodeos. 328 ¿En serio y? Entonces tienes que ayudarnos a matar a alguien, dijo Aisha rápidamente. Sin andarse con rodeos. La sonrisa de Nami se congeló, sin saber qué decir. No esperaba esto de una chica aparentemente joven. Sin embargo, también le hizo comprender la gravedad de la situación. Vaya, los niños de hoy en día, dijo Luffy, negando con la cabeza. En mis tiempos, solíamos matar a nuestros propios enemigos. Jin y Barto, que estaba del lado del capitán, asintieron. Sabo simplemente puso los ojos en blanco. Su hermano a veces era demasiado dramático. No la animes, le gruñó Nami a su marido. Luego se volvió hacia Aisha. Lo siento, querida, pero no eres demasiado joven para, ya sabes, matar. Tenía 8 años cuando empecé a matar, añadió Robin. En realidad no es tan difícil. Solo hay que planificar muy bien para hacerlos sufrir. Vaya, me gusta, añadió Jin. Pero primero me entusiasmé y luego pregunté. Dios mío. Me acabo de dar cuenta de que estoy en una tripulación llena de monstruos, dijo Koby, entre horror y asombro. Aunque lo dijo, Koby conocía lo suficiente a sus compañeros como para saber que no matarían a menos que fuera necesario. Ni siquiera Usopp, que escuchaba la conversación a un lado, hizo ningún comentario. Sabía por experiencia que a veces matar a los malos es la única opción para proteger a tus seres queridos. Somos piratas, no santos. Pero aún así no matamos indiscriminadamente, dijo Jin, poniendo los ojos en blanco. Luego miró a Lau, que escuchaba la conversación, ¿y tú, nuevo? De pequeño, mataba por Doflamingo, así que estoy en la misma situación, admitió Lau, sin reparos en compartir su propia historia. Puede que no fuera mucho tiempo, pero había una sensación de hermandad entre la tripulación que lo hizo relajarse más y ser honesto sobre las cosas. Ah, así que trabajabas para un señor de la guerra, ¿no te parece gracioso? Dijo Robin, que por supuesto aún llevaba la máscara. Así que Lau desconocía su identidad, aparte de su nombre. Aunque Lau se había unido a la tripulación, ésta se mostró algo reticente a compartir toda la información con él. Podría decirse que aún lo vigilaban. Anchor estaba en el mismo lugar, pero los había ayudado en la isla Sakura. Así que la tripulación se sentía un poco relajada a su lado. Oh, Robin-san, dices cosas muy dulces, dijo Sanji, saliendo de la cocina con un vaso de helado. Giró con elegancia antes de ofrecérselo a la joven. Espero que te guste el helado de chocolate. Qué dulce. Dijo Aisha, disfrutando de su regalo. Olvidándose por completo de por qué había venido. Nami suspiró, pero antes de que pudiera decir algo, una voz la llamó. Aisha. Todos miraban desde el barco. Un hombre de la tribu Shandoran llegó corriendo. Su figura era visible al salir a la orilla, entre la niebla. Tenía una lanza en la mano y estaba listo para atacar, pero se detuvo al ver a todos los sombreros de paja. Era Wiper. Oye, devuélvenos a Aisha. ¿Ah, sí? Preguntó Jin con una sonrisa burlancia, apoyando una de sus tonfas en su hombro. O si no, ¿qué? Wiper gruñó, pero antes de que pudiera hacer nada, Koby le dio una palmada a Jin en la nuca. No le hagas caso. Dijo, antes de mirar a Wiper. Aisha, creo que tu amiga está aquí. La niña en cuestión terminó rápidamente su helado. Se le heló la mente antes de saltar a la barandilla del barco. Wiper, me dijeron que podían ayudarnos. Encontré ayuda. Bueno, y Yuk, regresa aquí, dijo Wiper, un poco molesto pero mucho más dócil de lo que Luffy esperaba. Lo que Luffy no sabía era que su estrategia de exhibir su fuerza y poder había vuelto a Wiper mucho más reservado para sus actos más violentos.
Además, a diferencia de otros, Wiper conocía a Mantra y, como guerrero, sus instintos le advertían que no hiciera ninguna estupidez. Era casi como si fueran una amenaza mucho mayor que en él. Pero Luffy no sabía que, a diferencia de él, otros intentaban activamente ocultar sus poderes. ¿Pasó algo?, preguntó Luffy. Bueno, su casa quedó destrozada. ¿Ya la encontró en él? Llegamos bastante tarde. El canónigo Luffy estuvo aquí en Skypiea hace al menos una semana, según mis cálculos. Veamos. Luffy agarró a Aisa, haciéndola gritar, antes de saltar y dejar a la niña en el suelo. Aquí tienes. Aparte de Wiper, muchos otros shandorianos salieron de su aldea. A algunos Luffy los reconoció, a otros no. Uf, gracias, dijo Aisa, antes de volverse hacia Luffy. Pero nos ayudarás, ¿verdad? Eres fuerte. Sí, a ambos, dijo Luffy con una sonrisa, alborotándole el pelo. Pero no podemos matar a cualquiera, primero tiene que ser una escoria. No matamos a inocentes. Oh, en él es peor que una escoria, dijo Aisa, arrepintiéndose al instante de sus palabras. La chica tenía los ojos como platos, al igual que los demás shandorianos. ¿Qué has hecho?, exclamó Wiper horrorizado. Con su mantra, percibió que en él ya rondaba por la zona. Todos conocían algo sobre los superpoderes auditivos de Enel. No podía escucharlo todo constantemente, aunque intentara aparentarlo, no era posible. Pero con un barco proveniente del Mar Azul, en el que viajaban muchos combatientes poderosos, Enel aprovechó la oportunidad para acercarse por si algo así ocurría. Quería escuchar lo que conversaban y también hacerse notar. Entonces, cuando Aisa lo maldijo, él lo atacó con un rayo de electricidad. Los Shandorans que llegaron miraron con horror cómo el tiempo parecía ralentizarse para ellos mientras observaban el rayo descender hacia la pequeña niña. Aisa. Wiper se movió de inmediato, intentando proteger a la niña más pequeña. Pero no fue necesario. Justo antes de que el rayo alcanzara a Aisa, otro rayo azul y fuego salió disparado del Going Merry y ahuyentó el rayo de Enel. Era Sanji, y estaba furioso. Atacaste a una niñita delante de mí, dijo Sanji con un dejo de ira y furia en la voz. Puede que tengas ganas de morir, ¿eh? Wiper, Aisa y todos los que no formaban parte del grupo del Mar Azul, miraron estupefactos lo que acababa de suceder. Un hombre acaba de rechazar el ataque de Enel, y no solo eso, sino que sobrevivió sin ninguna lesión visible. ¿Vas a matarme? Enel parecía divertido, mientras cruzaba los brazos y lo miraba desde arriba. Oh, un arrogante voy a disfrutar esto, dijo Sanji mientras las llamas bailaban alrededor de sus pies, con chispas de electricidad. Luffy reflexionó mientras miraba hacia arriba. Estaba impresionado. Sanji reaccionaba con facilidad a los ataques de Enel, lo que le hizo comprender lo lejos que había llegado. Luffy quería pelear él mismo con Enel, ya que, por alguna razón, este Enel era mucho más fuerte de lo que esperaba. Pero considerando los poderes de Sanji, podía entregárselo a su chef. Necesitaba pelear con alguien fuerte para acostumbrarse a sus poderes. Enel es mucho más rápido de lo que debería, así que Sanji podría tenerlo difícil aquí, pensó Luffy. Pero si lo vence, alcanzará la velocidad de Kizaru en un santiamén. Jeje, y mi tripulación es la mejor. Hubo otro relámpago y un destello en el cielo, y así, el hombre arrogante llegó. ¿Sabes con quién hablas, morador del Mar Azul?, preguntó Enel mientras permanecía en el aire con voz arrogante y maliciosa. Te arrepentirás de haberme hecho venir. Claro, imbécil, pero haré que te arrepientas de haber atacado a Aisa primero, dijo Sanji. Las llamas danzaron alrededor de sus pies y empezaron a teñirse de azul. Ver las llamas de Ace volverse azules le dio algunas ideas. Aunque su cuerpo aún no podía soportar la tensión de las llamas azules. Necesitaba mejorar su haki de armamento para poder hacerlo. Y, por lo que podía suponer, luchar contra el nuevo bastardo necesitaría algo más que sus llamas. Oye, Sanji, gritó Luffy. Y no te contengas. Este tipo podría ser tan fuerte como Doflamingo. Además, lleva la pelea a otro lado, no quiero que le pase nada a la tripulación ni al barco. Por supuesto, capitán. Tonto habitante del Mar Azul, ¿de verdad crees que puedes? Y en él ni siquiera pudo terminar la frase cuando Sanji le dio una patada en la cara. La sangre y los dientes cayeron mientras su cuerpo se elevaba entre las nubes, su cerebro aún estaba procesando lo que acababa de suceder. Sanji lo siguió, sus llamas danzando con chispas eléctricas generadas por su velocidad. Su velocidad era incalculable, varias veces superior a la del sonido.
Sin embargo, no rompió la barrera del sonido ni creó una gran explosión. Sanji había descubierto que esta era una forma eficiente de moverse en silencio y, además, conservar la velocidad. Y la iba a usar para darle una paliza a este arrogante. Todos los habitantes de Shandoran quedaron boquiabiertos ante lo que acababa de suceder, mientras miraban con asombro y miedo a los piratas del sombrero de paja. «¿Ves? Te lo dije, estos tipos pueden ayudarnos», gritó Aisa. «Incluso me dieron dulces». Nota. Hice de Enel una amenaza como debe ser. Sin cambiar demasiado las cosas. Le di un poco de historia, pero por lo demás todo sigue igual. También en mi defensa. No suelo hacer que el enemigo sea tan fuerte como en otros fics. No, como habrán visto muchas veces. He creado aliados como Cricket y Lau más fuertes de lo que deberían ser ahora. O incluso he creado personajes fuertes como Anchor y Sinbad. Así que, por supuesto, habrá algunos cambios aquí y allá. Esta es mi historia. Kono involucrado. Así que me tomé algunas libertades creativas. Además, no se preocupen. Mantendré el mismo nivel de otros personajes antagonistas, como el almirante o la tripulación de los Yonko. Solo estoy cambiando a los personajes de antes del salto temporal, que deberían haber sido fuertes, en mi opinión. Espero que esto tenga sentido. En fin, que tengas un buen día. 329 Sanji se movía con rapidez, lanzando patadas por el aire con su gepo más veloz. A cada paso, rompía la barrera del sonido varias veces mientras se dirigía hacia su objetivo. Al moverse, las nubes se abrieron, dejando paso al demonio de la velocidad. Mientras tanto, Enel seguía volando por los aires, sin procesar lo sucedido. ¿Alguien me acaba de golpear? ¿Cómo se atreve? Con otro empujón, Sanji se acercó al bastardo relámpago, extendiendo la pierna mientras las llamas los cubrían. Diable Jambe. Grill Shot. Enel, que acababa de recuperarse en pleno vuelo, vio venir el ataque y gruñó. Transformó su bastón dorado en una espada, esquivando el ataque con la intención de cortarle la pierna a su oponente. Pero para su sorpresa, su arma dorada se rompió al intentar dañarlo, y Sanji lo pateó a un lado antes de que pudiera hacer algo. ¡Ay! Cuando los pies de Sanji se hundieron en el estómago de Enel, este también sintió que sus poderes se reducían al sentir una sensación de debilidad. Una sensación que, por desgracia, le era familiar. Piedras marinas y eso fue todo lo que pudo pensar antes de que su cuerpo se estrellara contra el suelo en ángulo, desprendiéndose de varios árboles antes de detenerse en un cráter considerable. Sanji bajó, arreglándose el traje con una mueca. «Levántate, cabrón. Aún no he terminado contigo», dijo con una sonrisa burlancia. Al oír eso, Enel abrió los ojos de golpe, y sus ojos chisporrotearon con electricidad. El dolor que sintió por los dos ataques de Sanji fue el combustible de su poder. Insensato habitante del mar azul. Te mostraré el verdadero poder. Su figura levitó, con relámpagos recorriendo su cuerpo. Miró fijamente al morador del mar azul, mientras su bastón dorado se fijaba gracias a sus poderes. Tras el breve intercambio, Enel supo que debía tomárselo en serio o se vería en apuros. Pero por suerte, parecía ser más rápido que el morador del mar azul. Simplemente lo tomó por sorpresa, eso fue todo. Sanji se agachó, preparándose para atacar. Mientras tanto, Enel convirtió el bastón en un tridente de aspecto peligroso. No dijo nada, transformándose en un rayo y volando directamente hacia el pirata. Sanji tampoco se acobardó. Su haki de observación se intensificó al usar a Gepo para rebotar en el aire, algo que enorgullecería a su capitán. Con eso, ambos luchadores se encontraron en el centro. Auge. Se produjo una gran explosión cuando chispas de luz negra, causadas por el haki de Sanji, y rayos azules, causados por Enel, se desprendieron del choque inicial. Ambos luchadores se miraron con cierta sorpresa. Algo quedó claro. ¿Entonces conoces mantra? A eso le llaman haki de observación aquí, dijo Sanji mientras se agachaba bajo la lanza de Enel antes de casi arrancarle la cabeza de una patada. Pero en el último momento, Enel la esquivó. Aún así, no te salvará de mis patadas. Cuando la intención de un oponente era difícil de leer, se hacía evidente que poseía haki de observación. Aún así, ambos podían percibir el aura del otro, lo que dificultaba un ataque sorpresa. No cambiará nada, gruñó Enel. Te mostraré lo que es el verdadero terror. Por favor, no puedes completar nada que no haya visto ya. Enel solo gruñó mientras continuaba su ataque.
Su tridente ya había alcanzado a Sanji varias veces, pero sorprendentemente, no le hizo sangrar. Por otro lado, a Sanji le costaba mucho golpear en él, ya que era rapidísimo. Si bien Sanji tenía una pequeña ventaja al principio debido a que sus zapatos tenían suelas de piedra marina en la parte inferior, en él tuvo un contraataque fácil para eso. Simplemente no ser golpeado. Una forma muy efectiva de evitar daños. El haki de observación de Sanji era bueno. Pero el de Enel era mejor. ¿Por qué no iba a serlo? Se enorgullecía de haberlo mejorado. Había trabajado en él durante años, pero incluso entonces estaba impresionado con las habilidades de Sanji. Estaba interpretando los movimientos de Sanji un poco más rápido. Interpretaba sus intenciones un poco más rápido. Por eso Sanji no pudo golpearlo. Al menos no con su velocidad actual. Mierda. El capitán no bromeaba con este tipo, su velocidad podría ser incluso mayor que la de su propio rayo, pensó Sanji. Si me esfuerzo, quizá pueda golpearlo y terminar la batalla rápidamente. Pero no tengo prisa, en él, por otro lado, podía apuñalar y atacar a Sanji con su rayo. Pero debido al exoesqueleto de Sanji y a su resistencia gracias a todo el entrenamiento, los ataques no surtían gran efecto. Instintivamente, ambos sabían que no iban a darlo todo. Ambos tenían buenas razones. Mientras que Enel se mostraba más o menos testarudo, sin esforzarse. Quería demostrar que no representaba una amenaza. Sanji lo hacía por algo más. Enel era un oponente que lo atacaba con verdadera intención de matar. Por eso, su haki estaba mejorando. Por eso tampoco usaba el haki de armamento. En cambio, se centraba en la observación, intentando mejorarla. Claro que su exoesqueleto se estaba agrietando, pero necesitaba mejorar su haki de observación si quería fortalecerse. Y además, Sabo y ese Marimo me están vigilando. Tengo que hacer que parezca un espectáculo, pensó Sanji, quien, por supuesto, captó su aura. Quién sabe, con los poderes de Robin-chan, quizá ella también me esté vigilando. Oye, ¿por qué bailas así? Gruñó en él, disgustado al ver a Sanji jugueteando en el aire con corazones en los ojos. Varí 50 millones V. Dijo en él mientras le disparaba un rayo a Sanji. Pero en lugar de esquivarlo, lo cual era un poco difícil dada la velocidad actual de Sanji, aguantó el ataque. Con llamas y una ráfaga de haki de armamento, eliminó por completo las secuelas. Oye, estaba pasando un mal rato. Se quejó Sanji. ¿Fue un golpe directo? Preguntó en él sorprendido. ¿Tú? ¿Qué eres? Sanji sonrió, solo un cocinero promedio del mar azul. 330 fue un golpe directo. Preguntó en él sorprendido. ¿Tú? ¿Qué eres? Sanji sonrió, solo un cocinero promedio del mar azul. Con esto atacó, entablando una pelea cuerpo a cuerpo con Enel, llevando su haki de fuego y observación al extremo máximo. Si bien el rayo de Enel era potente, debido a su infancia en el reino de Germa, estaba acostumbrado a recibir los ataques de sus hermanos. Siempre señalaba que sus poderes eran superiores al suyo. Así que estaba acostumbrado a ignorar los altos voltajes de electricidad. Y, combinado con el poder de su fruta del diablo para generar electricidad, le otorgaba una resistencia pasiva. Sí, en ese aspecto. Sanji era un contraataque para Enel. Aunque es resistente a los rayos, no inmune a ellos. Si no tenía cuidado, estaría en problemas. El daño se acumularía y perdería. Se intercambiaron patadas y golpes, y el crepitar de los relámpagos y las chispas de las llamas cubrieron el campo de batalla. Cada golpe era más fuerte que un cañonazo, estremeciendo el aire y el suelo. Su lucha fue devastadora, destruyendo todo lo que se les acercaba remotamente. Incluso los guardias de Enel y la gente de Esquipia sabían que algo grave estaba sucediendo en el patio superior. Era como si dos fuerzas de la naturaleza se enfrentaran. Y aún así, ninguno de los dos se entregó por completo. Enel por su orgullo y Sanji por su propio bien. Hace unos momentos, de vuelta con Luffy y los demás, la gente de Shandora quedó asombrada por lo que vio y ves, te lo dije, estos tipos nos ayudarán, gritó Aisa. Incluso me dieron dulces. Todos miraron a los piratas del sombrero de paja con una nueva luz. Te agradezco por salvar a uno de nuestros hijos. El primero en hablar fue el anciano líder de la tribu, haciendo que todos lo miraran. Se acercó, como todos, pero también estaba herido. Pero incluso entonces, a su avanzada edad, se mantenía como un guerrero veterano. Se acercó a Aisa y le dio una palmadita en la cabeza.
Esta pequeña siempre ha sido un poco alborotadora, pero te lo agradezco, le dijo a Luffy, antes de volverse hacia donde se dirigían Enel y Sanji. Aún así, quizá quieras enviar ayuda para tu amiga. Enel, puede que sea arrogante, pero es poderoso. Lo sé, pero no subestimen a Sanji, dijo Luffy, dirigiendo la cabeza hacia el barco. Aún así, por si acaso, Zoro, Sabo, ¿por qué no van? Estén atentos a Sanji. Y si es una emergencia, solo si es una emergencia, intervengan. Luffy también notó algo extraño. Enel no debería haber sido tan fuerte, según su conocimiento del canon. Pero era mucho más amenazante. Por eso advirtió a Sanji al principio. Aún así, enviarlos de vuelta no será tan malo. Claro, gruñó Zoro. Aquí se va mi siesta. Ni siquiera he desayunado. Saop se rió entre dientes. Bueno, vamos, señor vicecapitán. Zoro se quejó un poco avergonzado por el nuevo título. Dicho esto, ambos usaron a Geppo para volar hacia el lugar de la batalla. Mientras que los de sombrero de paja, y los que estaban en el barco, estaban acostumbrados a ver gente correr por el aire, la gente de Shandora no. Increíble, ¿y los habitantes del Mar Azul desarrollaron recientemente la capacidad de volar? Preguntó Raki, los demás también se preguntaron lo mismo. Luffy sonrió. Bueno, no exactamente, dijo, antes de mirar por encima del hombro e indicarle a Cricket que bajara. Verás, en realidad no vinimos aquí a pelear con Enel ni con quien fuera, mira, mi amigo, dijo señalando a Cricket, que se acercaba. Tiene una teoría interesante, bueno, en realidad era mía. ¿Pero conocen Mont Blanc Nolan? Al oír ese nombre, el jefe abrió mucho los ojos. Una mirada de reconocimiento cruzó por sus ojos. Entonces también se fijó en Cricket, que parecía esperanzado. Pero eso no fue lo principal que notó el viejo jefe, no, fue la silueta castaña en su cabeza. ¿Eres un disidente del gran héroe Nolan? A Cricket se le llenaron los ojos de lágrimas. Parecía que oía que alguien llamaba a su antepasado algo más que un mentiroso. Yo soy. Hora actual, uno en el patio superior, Enel atacó con su tridente dorado, pero Sanji lo esquivó justo a tiempo, pateándolo en la mandíbula. O al menos intentándolo, pero en el último instante Enel retrocedió, levantando la palma de la mano y disparando un rayo que hizo retroceder a Sanji, esquivándolo. Aunque Enel se había preparado para eso, un pequeño rayo negro pasó desapercibido para Sanji. Y al retroceder, lo tocó accidentalmente y cayó en la trampa. Ac. Mierda. Siseó Sanji, apretando los dientes. Enel sonrió, aprovechando la oportunidad para golpear a Sanji en la cabeza con su martillo de oro, que hizo que el cocinero cayera del cielo. Y al patio superior. Jajaja. No eres una amenaza para mí. Enel había notado que los ataques contundentes hacían poco o ningún daño, por eso, de vez en cuando, cambiaba de estrategia para golpear a Sanji con armas contundentes. Sanji gruñó mientras se apoyaba en el interior del catering. Se puso de pie antes de caer de rodillas. Parecía que todos los ataques de rayos se estaban acumulando. Me pilló desprevenido. La única razón por la que no quedó incapacitado fue el ingenioso uso de retorno de vida que utilizó para proteger su sistema nervioso de daños excesivos. Al ver a Sanji arrodillarse, Enel sonrió con suficiencia. ¿Por fin viste la diferencia entre nuestros poderes? Dijo con una sonrisa burlancia. Dime tu nombre, morador del Mar Azul. Has despertado mi interés. Sanji, dijo el cocinero, ¿cómo te llamabas? Anguila. Enel, dijo el autoproclamado dios con un dejo de fastidio en la voz. Diré que para ser un habitante del Mar Azul eres fuerte. Únete a mí entonces, ¿tu poder podría ser útil? Sí, lo siento. Pero no voy a dejar que me reclute ningún inútil, resopló Sanji. Y además, tengo más de una razón para estar en la tripulación, dijo, pasándose los dedos por el pelo. No tienen ninguna esperanza sin mí. Enel estaba un poco irritado por la falta de respeto. Pero no se rindió. Deben confiar en ti, en tu fuerza, quiero decir. No lo es. Te detendré ahí mismo, mientras aún me queda fuerza. Ni siquiera soy el más fuerte de mi tripulación, mi capitán. Es un monstruo. Pero su hermana, como decía, tu discurso de reclutamiento necesita mucho trabajo. Enel gruñó, y un rayo crepitó alrededor de su cuerpo. Sé testarudo entonces. Sin duda te arrepentirás. Con eso, Enel avanzó, esta vez. Era más rápido que antes, sus ataques más fuertes que antes. Aprovechando la velocidad del rayo, cada ataque era veloz como un rayo.
Enel apuñalaba y disparaba, mientras que Sanji pateaba y atacaba. Ambos hicieron todo lo posible por ganar. Este tipo está en otro nivel, y aún se contiene. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Esto se está poniendo divertido. Aunque otros podrían haber visto esto como una muestra de que Enel se estaba esforzando al máximo, Sanji sabía por experiencia que Enel aún se contenía. Enel, por otro lado, se sorprendió de lo fuerte que era Sanji. Es capaz de seguir mi velocidad de vértigo. Y de alguna manera ha mejorado su mantra en tan poco tiempo, ¿cómo es posible? Cada vez me cuesta más leerlo. Pensó. Parece que tengo que esforzarme un poco más. Necesito quitarle los zapatos. Aparte de eso, no debería ser una amenaza. Con eso en mente, Enel atacó, esforzándose más. Sus ataques de relámpago se volvieron más rápidos que cualquier rayo normal, y también más letales. Sanji luchaba por mantener el ritmo, pero también tenía algo bajo la manga. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.